Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavac y como cada semana tenemos la posibilidad de conversar a la distancia con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. Muki, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Horacio? Bien, ¿dónde estás? Me veo obligado a preguntarte dónde estás. Esta vez en Barcelona, mucho menos exótico que los últimos episodios. Está muy bien, claro. Hablamos en Azerbaiyán, hablamos en Uzbekistán y ahora estamos en Barcelonstán, podríamos llegar a decir. Sí, Catalonstán. Catalanstán. Bien, bueno, me interesa que estés en Europa para hablar de un país que mira vos, casi digo es potencia. ¿Podemos hablar de Alemania? Sí, es el corazón de la Unión Europea, ¿sí? Y no hay Unión Europea sin Alemania y no hay euro sin Alemania. Uh-huh. Es el motor y en algún momento lo compartió con Francia y bueno, cada vez más y más es más importante y lo que le pase a Alemania le pasa a Europa, ¿sí? Si Alemania estornuda, Europa se resfría. Mira. ¿Y qué tanto se enferma Alemania? Porque da la sensación de que no solamente es el motor, sino que es el control y en algunos aspectos es el médico o el enfermero de la región. Cada vez que alguien se resfría, va a Alemania. ¿Pero qué tanto se resfría Alemania? Bueno, el problema es ese, como vos decís. Alemania es un país que surgió, te recuerdo, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, de la destrucción absoluta. ¿Sí? Le pasaron por encima las potencias, la Unión Soviética de entonces, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Lo que pasó después es que Alemania empezó a recuperarse y dividida en dos. Los que recordamos, había Alemania Oriental, o la República Democrática Alemana, como se llamaba, y la República Federal de Alemania, que era Alemania Occidental. Y esa división hizo que la Alemania Occidental, y ya Alemania Occidental sola, fue la base de la Unión Europea. Cuando se reunifica Alemania después de la caída del muro de Berlín en el 90-91, bueno, Alemania son 100 millones de personas, con una industria, por ejemplo, automotriz, que todos conocemos, ¿sí? Solo nombrar los Volkswagen como la gran, pero tenés Mercedes-Benz, tenés Porsche, Audi, ¿sí? Una lista larga de compañías de autos, con un país que le iba muy bien y que tenía el marco alemán, la moneda, para luego conformar lo que se llamó el euro, esa moneda que tiene o casi toda la Unión Europea, no toda, ¿sabes? Hay países que no tienen el euro, pero la gran mayoría están en el euro. Y a Alemania le venía muy bien que el nacimiento del euro porque le permitía agrandar su clientela y darle un más valor a la moneda del comprador. Entonces podían vender las cosas más caras incluso dentro de la Unión Europea. A Alemania le iba muy bien, tenía por ejemplo, muchos reactores atómicos, tenía muchas cosas que la convertían entre la tercera economía, dependía de cómo la mires, o la segunda economía más grande del mundo después de los Estados Unidos. Luego estuvo compitiendo con Japón por ese lugar hasta que apareció China. Uh-huh. ¿Y qué pasó con la reunificación de Alemania? Estaba la Alemania federal súper competitiva y estaba la Alemania oriental. ¿Esta reunificación afecta económicamente a Alemania en esos años? Y sí, a Alemania le empieza a pesar. Alemania Oriental llega muy poco desarrollada, con un sistema comunista que, aún siendo un país de gente muy trabajadora, por los alemanes lo son, le empezó a costar porque los alemanes, los de la gente de Alemania Oriental, no estaban acostumbrados a trabajar, no estaban acostumbrados a competir. El sistema comunista no promociona, y yo te diría lo contrario, ¿sí? Desincentiva la competencia. Y entonces se encontraron con un lastre, pero la intención de unificar el país era todo, y en ese momento estaba Helmut Kohl, el primer ministro, que invirtieron sumas inmensas en la Alemania Oriental para mejorarla y equipararla, o es lo que querían hacer, con la Alemania Occidental, cosa que pasó parcialmente. Estamos hablando de 1990, estamos en 2024, ¿cuánto pasaron ya? 35, exactamente. Y todavía, si vos vas a Alemania Oriental, a la ex Alemania Oriental, no es la Alemania Occidental. La gente no es la misma, la economía no alcanza a surgir en la parte oriental, y es un peso para la Alemania Occidental.
A eso le tenés que agregar que Alemania Occidental había importado muchísimos inmigrantes de Turquía sin darle ciudadanía nunca. Alemania tiene un sistema, hay dos formas para otorgar ciudadanía, lo que se llama la ley del suelo y la ley de la sangre. La ley del suelo dice, como en la Argentina y Estados Unidos, que quien nace en la Argentina es argentino, quien nace en Estados Unidos es americano. En Alemania y así también en Polonia y en Italia y parcialmente en España, la ley que rige es la ley de la sangre. Si sos descendiente de ciudadanos alemanes, sos alemán. No sos descendiente, no importa cuánto tiempo lo has estado, no tenés ciudadanía alemana. Los turcos, en su gran mayoría, siguen sin tener la ciudadanía alemana en Alemania porque Alemania lo hace muy difícil para quien no sea hijo de alemanes. Esa situación creó si bien gente viviendo muy bien, los turcos viven muy bien en Alemania, ganan mucho dinero, pero siguen siendo ciudadanos turcos y no ciudadanos alemanes. Eso le pesa también a Alemania. Claro. ¿En qué momento se transforma Alemania en esta potencia exportadora que fue en los últimos 30 años? Digamos, después de la reunificación, ¿en qué momento y qué sucede para que Alemania se transforme en esa potencia? Bueno, la Alemania era una exportadora mucho antes también, es decir, al contrario, Alemania federal era una gran exportadora, otra vez más, autos, metales. Ellos tienen una industria de muchísima calidad. Incluso de la Alemania Oriental, la compañía de las más importantes que hacen lentes, pero no me refiero a lentes para anteojos solamente, sino Zeiss, sí. Es decir, las famosas máquinas de fotografía, sí, famosísimas. Perfecto, sí. Y son los que, vos sabés que, ¿te acordás cuando hablamos de la inteligencia artificial? Te dije de que hay una sola compañía en Holanda que es la que hace las máquinas que hacen chips, una sola en el mundo. Y ella le compra los espejos, que tiene decenas de miles de espejos esa máquina, a Zeiss. Es decir, Zeiss es la que le vende los espejos. Pero fuera de Zeiss, todo lo demás que había en Alemania Oriental, la industria era una basura, no servía para nada. La Alemania Occidental tuvo que desarmar todo y empezar de vuelta. Pero aún así se exportó muchísimo y el mercado más importante de exportación que tiene Alemania fuera de la Unión Europea y de Estados Unidos en muchos sentidos es China. Y es ahí donde empezó la crisis. Desde ahí empezó la crisis que tenemos hoy en Alemania. Contame, ¿por qué empieza esa crisis? Esta crisis empieza porque China empieza si bien a fabricar sus propios productos, empieza por determinados productos que empieza a fabricar China y que no solamente deja de importar, sino que se convierte en un exportador, y es en los autos. China hoy es, no sé dónde anda, pero debe andar entre primero, segundo, tercer lugar en cuanto a autos, producción de autos, ¿sí? Ellos se acapararon todo el mercado de los autos eléctricos. ¿Te acuerdas que hablamos de los autos eléctricos? Sí, claro. En un momento en una de nuestras. Entonces, para contar, sí, el auto eléctrico, que tiene problemas ahora importantes con el tema de las baterías, pero los chinos hicieron muchísimos autos eléctricos. Y vos sabés que cuando yo estaba en Azerbaiyán y en Uzbekistán, los autos chinos que yo vi eran espectaculares, parece una nave espacial el auto por dentro, ¿sí? Es decir, los tipos se adelantaron mucho, hicieron y empezaron a competir. Y Alemania, que producía incluso autos en China, los Volkswagen, empezaron a no vender, porque los chinos hasta entonces compraban autos por el prestigio del auto alemán. Cuando yo era chico, lo máximo, los mejores autos eran de Alemania, los BMW, la marca que tampoco, los Audis, incluso los mismos Volkswagen, cuando salió el Polo y el Golf, se llevaron el mundo de los autos por delante, ¿sí? Las competencias de Francia con Renault, Peugeot y Citroën, o de Italia con la Fiat, o de España con la Seat, no podían competir, y los autos americanos estaban muy lejos de la calidad de los autos alemanes. Alemania vendía calidad. Cuando China empezó a tener calidad, se empezó a complicar, y bueno, Japón también, ¿sí? Los Toyota y los Nissan de Japón de mucha calidad. Alemania dejó de perder la exclusividad en eso, ¿no? Y es cara, la mano de obra es cara en Alemania, porque a la gente se le paga muy bien y vive muy bien. Entonces, ese fue el primer problema que tuvo con China, y después empezó la competencia, yo te diría, geopolítica entre ellos, y es ahí donde China se metió mucho dentro de Europa. Alemania vendía mucho dentro de Europa y sigue vendiendo mucho dentro de Europa. En el momento que empezaron a llegar los autos chinos, que eran mucho más baratos y de calidad no mucho menor que los alemanes, ahí se empezaron a complicar las cosas para Alemania,
que sigue todavía apostando a China. Es el único país en Europa, en el mundo, yo diría, de los países grandes, que sigue apostando a las relaciones con China. Claro. Y eso se le complica más. Claro, está como muy vinculada la eficiencia alemana, ¿no? En un montón de cuestiones. Vos decís, mira, ahora empezaron a perder terreno, los chinos le empezaron a competir en la industria automotriz, pero ¿en qué otras ramas de la eficiencia alemana también perdieron terreno? Bueno, Alemania fue perdiendo terreno en el tema de los trenes, por ejemplo, ¿sí? Toda la industria de trenes. Los trenes en Alemania misma no están funcionando bien. La famosa puntualidad alemana se está perdiendo, ¿sí? El orgullo de ser puntual, ¿sí? Ellos hasta tienen una palabra que la usan muy seguido en alemán, que es genau, que es exacto, ¿sí? Tienen un amor por esa palabra y eso se está perdiendo. Alemania, increíblemente, la comida, por ejemplo, es barata, no es cara. Y en Berlín es una de las ciudades más baratas de Europa. Es decir, no tienen un costo grande. El problema de Alemania es, como vos decís, perdieron un poco el prestigio de la precisión porque los japoneses demostraron tener esa precisión. Sí. Y después la fueron perdiendo y Alemania se está marchitando, ¿sí? No es que se fue, no está en crisis como hablamos en su momento de Inglaterra, de España. Es un país cuyas las crisis son lentas, son chiquitas, son grietitas, ¿sí? Es como una coraza que empieza a tener grietas chiquitas. Esto es lo que le estuvo pasando a Alemania. Y está en una recesión casi todo el tiempo. Es decir, la recesión es mínima, es chica. Tiene muchísimas reservas económicas Alemania y con eso más o menos se mantiene, pero Alemania mantenía Europa. ¿Te acuerdas cuando fue la crisis con Grecia, Portugal, Irlanda, que se iban a la quiebra los tres países porque no podían pagar la deuda? Los alemanes les prestaron toda la plata, le dieron toda la plata para que se recuperen. Esa plata no volvió, ¿sí? o volvió mal. Además, Alemania tiene que bancar al euro. Una moneda que también está bajo presión y siempre compartía un poco con Francia, con Inglaterra, con Reino Unido, ¿sí? Cuando el Reino Unido estaba dentro de la Unión Europea, no en el euro, pero sí en las ayudas. Y medio se está quedando solo y no le alcanza ni para ella ni para los demás. Esta es la Alemania con la que nos encontramos ahora. Claro. ¿Sabes que en ciencia los alemanes no son exitosos? Comparado con otras cosas, ¿sí? Claro. Son mucho más grandes ingenieros, ¿sí? Mira. Pero en ciencias no hay muchos premios Nobel alemanes. No, claro. Muki, y a ver, me llama la atención esto que estás contando, que perdieron la eficiencia, por ejemplo, en el sistema de transporte, en el sistema ferroviario. ¿Producto de qué? ¿Producto de falta de inversión? ¿Producto de haberse quedado desactualizados? Digamos, ¿qué lleva? Una potencia que transmitía esta idea de perfección, autoboicotearse o en cierta forma de perder esas características, ¿producto de qué decisiones? Es interesante. Yo creo que como te dije, que por eso usé la palabra marchitar, es de a poquito, ¿sí? En general las plantas les lleva un tiempo marchitarse, de a poquito empezó a trabajar menos. Había un famoso dicho que decía que la diferencia entre los franceses y los alemanes es que los franceses iban al trabajo a la mañana y los alemanes iban a trabajar. Claro. ¿Sí? Esa diferencia se está un poco perdiendo, por la parte tiene un estado del bienestar extremadamente generoso, que lo podía, no había, cuando había plata no era un problema, ¿sí? Y entonces la gente empezó a trabajar menos, hay mucha más gente, digamos, colgados de la teta del Estado, por ser gráfico, ¿sí? Uh-huh. Y tuvo una historia muy grande con la inmigración gigante que tuvo cuando fue la crisis en Siria, que Angela Merkel, ¿te acordás? Dejó entrar a millones y millones de personas, gente que no podía trabajar, que no tenía la calidad, muy difícil de enseñar. Es un idioma muy difícil de aprender, el alemán. Cuando vos emigrás a un país, cuán fácil es aprender el idioma, ¿no? Y el alemán es un idioma que es especial porque, como los idiomas germánicos, nosotros cuando empezamos una oración, ¿sí? Y yo digo, mañana no voy al colegio, ¿sí? Entonces yo cuando digo no voy, ya se sabe, ya está, ya sabemos que es un negativo, sabemos que se trata de ir. En el alemán, el verbo va al final y la negación más aún al final. Entonces, hasta que vos no escuchás toda la oración, no sabés lo que va a decir la persona. Claro. Por eso tienen tanta paciencia cuando hablan. Claro, claro. Y es un idioma con
con letras con palabras muy largas, porque se van juntando y las van armando como si fuera un mecano con sufijos y prefijos. Sí. Y es difícil, y además tiene los sustantivos que llevan mayúscula. Sí, es difícil aprender el alemán. Uh-huh. Y para los extranjeros, si vos querés trabajar en una industria donde la exactitud es muy importante, diría que hablar alemán. No, claro. Y costó muchísimo eso. Eso fue un problema muy grave. A diferencia del sueco, por ejemplo, los inmigrantes a Suecia, que se aprende muy fácil. Sueco está considerado uno de los idiomas más fáciles de aprender. El alemán es muy difícil y muy duro. Y los alemanes tampoco no entienden cuando no hablas bien. También es otro problema. Claro, ¿sí? Claro. Contame cómo están a nivel político, digamos, cuál es el partido político, cómo funciona el partido político, cómo es la dinámica de esa democracia alemana. Bueno, hasta la unificación había 4 partidos políticos básicos, ¿sí? 3,5. Ahora te voy a explicar por qué son 3,5. Estaban los socialdemócratas, ¿sí? Que es centro-izquierda. Estaban el Partido Demócrata Cristiano, que es centro-derecha. Su partido hermano, porque hay una zona que se llama Bavaria, donde está Múnich, y donde ahí hay un partido que era un poquito más conservador, pero que estaba asociado al Partido Socialdemócrata. Y había un partido liberal, corto, chico, en el medio, que siempre funcionaba como miembro de la coalición. El sistema es parlamentario en Alemania, es decir, que tiene que haber mayoría en el parlamento para gobernar. No es presidencial como el americano o el argentino o como el francés, que es medio mixto. Acá es puramente parlamentario. Pero como ellos tenían una muy mala experiencia antes de la Segunda Guerra Mundial, en donde se fraccionaron mucho los partidos, para poder entrar al Parlamento tenés que sacar 5% de los votos por lo menos. Y eso quería decir que los partidos que chiquitos no entraban ninguno. Entonces había siempre 3 o 3 partidos y medio políticos en el Congreso alemán, y eso andaba bárbaro. Ellos tienen 2, como un Senado también, porque es un país federal, el Bundesrat y el Bundestag, que es la Cámara de Diputados de ellos. Entonces, el Partido Socialdemócrata gobernó parte del tiempo, primeros ministros muy famosos como Willy Brandt y Helmut Schmidt. Estoy dando nombres que solamente si tenés una edad determinada sabés quiénes son. Y el otro partido, el partido de centro-derecha, Helmut Kohl es el más famoso, y Angela Merkel, ¿sí? la que no estuvo hace no mucho tiempo. Y se alternaban. Había elecciones, ganaban uno, ganaba el otro. Pero las políticas eran prácticamente las mismas. Tienen leyes muy, muy, muy duras contra el resurgimiento del nazismo. Levantar la mano como el saludo nazi es cárcel en Alemania. Vas a la cárcel, no es que te dan una multa. Y entonces no había partidos de extrema derecha, y si había alguno no entraba porque no llegaba al 5% de los votos que necesitaba para entrar. Llega la unificación con Alemania, y por supuesto la Alemania Oriental nunca ha votado nada a nadie, porque el Partido Comunista, que era hegemónico, ¿sí? No había otros partidos. Cuando viene, esta gente empieza a votar. En las primeras votaciones, bueno, por supuesto gana el partido de Helmut Kohl, porque se habían reunificado y estaban todos muy emocionados, pero de ahí en más empieza a surgir un partido de ultraizquierda, el ex Partido Comunista, que se llama Die Linke, la izquierda, así como es llamado, y pasa ese 5% y empieza a componer, aún así, sin todavía manejar nada dentro de Alemania. Se suman los verdes, algo que es bastante nuevo, ¿no es cierto?, en toda Europa y en todo el mundo, y los verdes también logran entrar al gobierno. Y ahora se forman entonces coaliciones de los partidos de centro-izquierda y partidos de más de izquierda y verdes. Se arman ese tipo de gobiernos que todavía se mantienen estables. Pero con la inmigración empezó a aparecer partidos de derecha y de ultraderecha. Entonces, como hay una prohibición de que surja un partido nazi o filonazi o parecido a los nazis, estaban siempre en el límite. Muchas veces la Suprema Corte prohibía a determinados partidos, y hubo muchos partidos prohibidos porque eran nazis o porque tenían un fundamento cercano a los nazis. Y se arma un grupo llamado AfD, que empieza a tener éxito justamente en la Alemania Oriental. Y tiene éxito en la Alemania Oriental, y yo sé que estoy hablando ya mucho, pero si no quiero que se pierda el hilo, pero en la Alemania Oriental sí surge la AfD, porque porque nunca llegó a esa unión, a convertirse en una unión en donde no se diferencia este de oeste. De hecho, a los del este
los llaman OSIS en forma denigrativa, ¿sí? Los del oeste, es decir, los de la Alemania federal, los de la Alemania rica, los de la Alemania comunista son llamados OSIS. Y este partido empieza a crecer y en las últimas elecciones regionales gana incluso en uno de los estados y sale segundo muy cerca en el otro. Así que Alemania se encuentra por primera vez frente a la posibilidad de que quizás sea o ingobernable o que necesiten de la ultraderecha para gobernar. Sí, espero haber sido claro. No, quedó clarísimo. Y contame como especie de Alemania se está poniendo mustia. ¿Cómo afecta a Europa? Porque empezamos esta charla diciéndome Alemania es el motor de Europa. ¿Cómo afecta a Europa que el motor se esté debilitando, que el motor se esté fatigando? Mucho. Y la Unión Europea, que está constituida, por supuesto, de muchos países, sí, hay 27 países, la Unión Europea no está ayudando. Estaban muy acostumbrados a ordeñar la vaca alemana, ¿no? Y cuando se hacía plata, se la pedían a ellos. Y los alemanes daban y dieron plata. Entonces, la Unión Europea gasta sumas locas en temas de medio ambiente, sí, pero estamos hablando de números gigantes que Alemania podía pagar y que ahora Alemania no tanto puede pagar. Y además, todos los países de Europa, especialmente Europa Occidental, España, Portugal, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, y Austria, todos los países del oeste de Europa, ¿sí? de lo que la parte que no era comunista, están acostumbrados a un sistema social muy generoso, en gran parte pagado por Alemania. Si Alemania no lo puede pagar, bueno, hay problemas con jubilaciones, hay problemas con las pensiones, hay problemas con el desempleo, los fondos de desempleo, y estos países no van a poder pagar. Si Alemania no va a tener cómo darles dinero, España no va a durar mucho tiempo. Francia todavía sí, pero... Y además Alemania cometió un error, en mi opinión gravísimo, que fue eliminar todas las centrales de energía atómica. Y se hizo dependiente del gas ruso. Cuando empezó la guerra con Ucrania y Rusia le empezó a cortar el gas a Alemania, todo se le encareció muchísimo, porque el gas ruso era muy barato, y empezaron a comprar de Qatar, de donde pueden, y eso más aún encareció. Mientras que Francia tiene casi toda la electricidad, está hecha con centrales atómicas, le dan muchísima estabilidad, y mientras que Alemania tiene un problema con eso. Entonces trataron de las energías alternativas, los ventiladores, lo que ponen, lo de viento, ¿sí? Sí, claro. Sí. Pero solar, por ejemplo, Alemania es un país con un clima malo, no tienen incluso casi ninguna zona soleada, yo diría el sur, un poco. Sí que la energía solar es un problema, ¿sí? Además hace mucho frío, entonces tenés que gastar mucho más energía. Esto le está pesando a Alemania también. Se van sumando cosas. Después lo de China. Y además el tema ahora con la inteligencia artificial. Entonces Alemania se dio cuenta que se quedó atrás con el tema de la inteligencia artificial y no tiene fábricas. Alemania no tenía ninguna fábrica que produce chips. Y están en Taiwán, Estados Unidos tiene. Y de repente la gran Alemania no apostó y entonces salió corriendo a pedir que le abran fábricas que producen chips, que por supuesto yo no digo manotazo de ahogado, pero se están haciendo las cosas de forma desordenada. Lo que vos ves hoy es una Alemania desordenada en su política y en su estrategia general. Y Europa muy preocupada frente a esto, pero no es que vienen todos y dicen, bueno, vos me diste plata a mí, ahora yo te doy plata a vos, no, esa generosidad no aparece. No, claro. Todavía. ¿Y qué pasa con el ciudadano alemán? Estoy pensando en el ciudadano americano que le está reclamando a las autoridades, no quiero seguir financiando conflictos bélicos, no quiero seguir financiando cosas que tienen que ver con lo que sucede fuera de mis fronteras. ¿Qué pasa con el ciudadano alemán promedio cuando ve que parte de los recursos que genera se van a otros países que son mucho menos prolijos económicamente o que tienen menos cariño por los números que Alemania? O sea, el esfuerzo lo hacemos nosotros para bancar a gente que no se esfuerza nada. Primero que ya lo tuvieron este problema, que es cuando empezó con lo de Grecia, ¿sí? Si los griegos no trabajaron, no hicieron nada, se endeudaron y estuvieron a punto de quebrar y de irse del euro, y Alemania fue y dio la plata y los alemanes estaban enojados. Yo me acuerdo, tenía un amigo alemán, porque en esa época le decía, vos los lunes trabajás para Grecia, los martes para Portugal, los miércoles y el viernes a la tarde trabajás para vos. Además, tiene un peso impositivo importante Alemania, paga muchos impuestos, además. Sí.
Y eso es un problema. Entonces, los alemanes están medio enojados, ¿sí? Lo que ves es hoy a la gente enojada, desanimada y muy preocupada con el tema de la inmigración. Muy, 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 muy preocupada. Y a nivel global, digamos, que más allá de la posición de la Unión Europea, ¿qué posición está tomando Alemania con respecto a, esto lo mencionamos un poquito de costado, ¿no? Rusia, Ucrania y conflicto Israel con todos los países de la región? Muy, muy interesante. En el tema de Rusia, Ucrania se puso totalmente del lado de Ucrania y entregó mucho dinero, pero se cuidó con las armas. ¿Por qué? Alemania le tiene miedo a Rusia, ¿sí? Si Rusia decidiera y pudiera, tiene que pasar las dos cosas, invadir parte de Europa, Alemania está ahí nomás, ¿sí? Está Polonia y después está Alemania. Así que los alemanes están preocupados. Ellos tienen un ejército, volvamos un poco a entender, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, el tema del ejército era un tema espinoso. Te recuerdo que Japón no tiene ejército, porque estaba prohibido, los americanos le prohibieron tener ejército. Sí. Los alemanes armaron un ejército que se llama el Bundeswehr, y que para cuidar de que no quede ninguna señal del nazismo, es muy egalitario en todo, mujeres y gays, etc. Cuando vos armás un ejército, lo que te importa es gente que pueda luchar, no importa la parte de la equidad, de la igualdad, ¿sí? La igualdad está en los derechos, esto no es un derecho del ejército, pero Alemania no lo entendió así, tiene un ejército con problemas serios, el Bundeswehr. Y no, primero que jamás luchó en ningún lado, los soldados alemanes nunca los vimos en ningún otro lugar, también tiene connotaciones. Entonces, en el tema de Ucrania, ayuda muchísimo económicamente a Ucrania, pero Ucrania es un agujero negro, ¿sí? Claro. Ucrania viene y cuando pide plata es de a $50.000 millones, ¿sí? No es que viene y dice, mandame $500 millones, ¿sí? Son sumas grandes que le están empezando a pesar a Alemania y que la gente se está preguntando por qué tiene que mantener a Ucrania. Pero, por otro lado, está el miedo de la invasión rusa, así que medio se compensa. Con las armas es más interesante, porque lo que tiene Alemania no quería es que Ucrania use las armas que le dé Alemania, que no sea para defenderse, es decir, para defender el territorio ucraniano. Pero yo te recuerdo que ahora Ucrania invadió un pedazo de Rusia y está mandando todo el tiempo drones y misiles al lado de Rusia, ¿sí? No la parte que está en manos de Rusia, que fue invadida por Rusia, sino la misma Rusia. Y Alemania le tiene miedo a eso y entonces le pasa algunas cosas sí, otros no. Hay toda una discusión sobre el tema ese. Y tiene un primer ministro, Alemania, probablemente el primer líder más flojo que tuvo Alemania lejos y que en Europa no pincha ni corta, él personalmente. Sí, por supuesto, Alemania sí, porque tiene atrás a Alemania. Pero Olaf Scholz, que se llama, es un hombre, yo te diría, bastante débil de liderazgo. No tiene liderazgo, es del partido socialdemócrata. Él armó una coalición con los verdes por un lado y con los liberales por el otro, y la coalición es un desastre porque cada uno de estos partidos no solamente tiene otras políticas, sino que no cree en el liderazgo de Scholz y les hace las cosas difíciles. Eso, y entonces con el tema de la ayuda a Ucrania todavía está, pero parte de las cosas que dice la AfD es: dejemos de mandar tanta plata a Ucrania, que se las arreglen solos y no con nuestro dinero, porque nosotros tenemos nuestras necesidades. El AfD, te recuerdo, es el partido de ultraderecha, ¿sí? Claro. Y que ese es el que le respira en la nuca, ¿sí? A los alemanes. A eso le tenés que agregar el conflicto de Israel ahora con Gaza y Líbano. Y acá Alemania tiene una relación muy especial con Israel, muy especial, motivo de haber sido, por supuesto, los arquitectos y los ejecutores del Holocausto, en el cual, para los oyentes que no saben, fueron asesinados 6 millones de judíos en campos de concentración, en las cámaras de gas de los campos de concentración, incinerados después, y entre ellos 1 millón de chicos. Cuando nace el Estado de Israel, Alemania todavía no era un Estado. Lo que pasó fue, Alemania decidió pagar indemnizaciones al Estado de Israel, no por las vidas, sino por las propiedades de los judíos. Uh-huh. Y fue una suma muy, muy grande, y desde entonces Alemania es un gran apoyador de Israel, porque es el primer país que yo conozca que tiene culpa
Claro. Yo nunca, históricamente, mirá qué interesante, no hay ningún país en el mundo que tenga culpa nacional, ¿sí? Como tema, como forma. La educación permanentemente se los educa para que no vuelva a haber el nazismo, y lo lograron bastante bien. Los alemanes tienen una educación que fue muy, muy, muy ejemplar en ese sentido, y se sienten obligados a apoyar a Israel, y apoyan, yo te diría, casi ilimitadamente, pero es por un tema, como te digo, de la responsabilidad por el holocausto. Sí, claro, por supuesto. Muki, España, una breve reflexión, ¿no? Ya que estás en España, estamos charlando cuando estamos casi a mediados de octubre. ¿Qué está pasando en España? España sigue, el gobierno de Pedro Sánchez sigue tratando de mantenerse existiendo, trata de existir, con muchos problemas, y por ahora sobrevive. Ayer te quiero contar, como tema, ayer estaba Pilar Rahola, ¿sabes quién es, no? Sí, claro, por supuesto. Catalana. Sí. Y bueno, ella apoya el Estado de Israel bastante. Y ayer fue a dar una conferencia por otro tema y le tiraron pintura roja, un grupo de manifestantes, una vergüenza lo que hicieron. Y es parte yo te diría que cada vez sube el tono, ¿sí? Yo he visto manifestaciones en España que no vi en ningún lado. El mismo 7 de octubre, manifestaciones a favor de Hamás, a favor de la masacre, diciendo que lo que hicieron está bien, que es parte del plan de liberación de Palestina, no importa. Pero la idea de que haya habido una manifestación así en el corazón de Madrid y de Barcelona habla de bastante falta de control, ¿sí? Esto en Francia no se puede hacer, ¿sí? Porque se consideraría una marcha antisemita. En España eso no pasa, pero eso a nivel del tema regional pero además ellos tienen problemas muy serios, por el tema de Cataluña, el tema del País Vasco. Ya lo hablamos, ¿sí? El que quiere puede escucharlo en nuestro podcast. El capítulo se llamaba España, el país de las mil grietas. Y económicamente está preocupada por lo que pasa en Alemania, ¿sí? Si bien la inflación bajó mucho, era un problema serio que tenía España, políticamente está muy inestable, muy. Bien. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, y la semana que viene volvemos a conversar a la distancia, Muki. Sí, la semana que viene voy a estar en Francia. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, será hasta el próximo episodio. Buen viaje. Dale. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Esto es El Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavach y la semana que viene, junto a Muki Tenenbaum, los esperamos para conversar sobre lo que está pasando.